Eso ni Trump ni nadie. 3. El señalamiento de periodistas y los ataques a la libertad de prensa. Inaceptable por parte de Trump, ciertamente. Tanto como llamar fachosfera, pseudomedios, máquina del fango, galaxia ultraderechista digital y jauría a quienes publican informaciones incómodas para la familia y el entorno de Sánchez, ¿no cree? Señores y señoras, lo que van a ver hoy es de escándalo. Si pensaban que lo habían visto todo la política española, prepárense, porque Cayetana Álvarez de Toledo acaba de destrozar a Félix Bolaños en el Congreso, dejándolo sin palabras, sin argumentos y, sobre todo, sin dignidad. En apenas unos minutos, la diputada del PP le ha sacado los colores al gobierno de Sánchez, desmontando una a una sus mentiras, contradicciones y trapicheos. Si creías que el PSOE no podía caer más bajo, espera ver cómo Álvarez de Toledo expone su hipocresía, desde los pactos con separatistas hasta la persecución de jueces y periodistas. Esto no es una simple réplica parlamentaria, esto es una ejecución pública. Y si eres de los que no se tragan el cuento oficial y quieren escuchar la verdad sin filtros, suscríbete ahora mismo a La Cruda Actualidad, porque aquí no nos callamos ante el poder. Y dale like, que este vídeo tiene que llegar a todos los rincones de España. Muchas gracias, señor Rayo. Por último, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la señora Álvarez de Toledo. Gracias. Vergüenza, señor Rayo, la del presidente Sánchez cuando le dijo a los valencianos, en la hora más oscura, más dramática, si necesitan recursos, que los pidan. Una frase que jamás habría sido pronunciada si el presidente valenciano de la comunidad hubiera sido un socialista. Y luego huyendo cobardemente de Paiporta. Eso sí es vergüenza. Señor Bolaños, les falta coraje. Y a usted también hoy aquí. Arremeten contra la internacional ultraderechista, la ola reaccionaria, la tecnocasta. Dicen, y cito al señor Sánchez, cuesta creer que haya dirigentes que llamen dictadora a Zelensky. ¿Dirigente, señor Bolaños? Un dirigente concreto. Pretenden erigirse en la némesis global de Trump y no se atreven a citarlo por su nombre. Pero sobre todo hay algo que me intriga. ¿Qué es lo que no les gusta exactamente del presidente Trump? Y no es una pregunta retórica. Veamos. ¿La afición a la mentira? O si prefieren el desprecio por la verdad. ¿Cómo puede repugnarles si es la marca inconfundible del señor Sánchez? Trump insiste en que ganó las elecciones de 2020, Sánchez en que ganó las elecciones de 2023. Trump dijo en campaña que los inmigrantes comen mascotas, el señor Sánchez que jamás pactaría con Bildu, ni con Iglesias, ni con Junqueras, ni con Puigdemont. A este último prometió traerlo de vuelta a España a rendir cuentas ante la justicia y por rebelión, dijo. Y ahí está, esperando los frutos de la ley de amnistía que usted redactó a 4 pies, siempre se lo digo, con un condenado por terrorismo, señor Boye, mientras negocia con el Gobierno la cesión inconstitucional de las competencias en materia de inmigración. Esto supongo que lo va a explicar en su réplica. ¿Cómo avanzan esas conversaciones? ¿Incluyen el reconocimiento de las naciones catalana y vasca, como ayer apuntaron los señores Turull y Ortúzar? Y, por cierto, ¿a usted quién le informa? ¿El mediador salvadoreño experto en guerrillas o el agente internacional de Maduro, el mismo que hace lobby a favor de China y Marruecos? Señor Bolaños, los cambios de opinión del señor Sánchez son todavía más lesivos para la democracia que los hechos alternativos de Trump. Primero, porque violan compromisos electorales. Y segundo, porque liquidan la igualdad de los ciudadanos. 2. El asalto al Capitolio. ¿De verdad les escandaliza? ¿A ustedes? No puede ser. Y mucho menos que el señor Trump haya indultado a los asaltantes condenados por sedición. Es exactamente lo mismo que hizo el señor Sánchez con los sediciosos del 1 de octubre y con exactamente el mismo argumento. Miren, dijo Trump, con los indultos empieza un proceso de reconciliación nacional. Dijo Sánchez, y usted detrás como un eco, con los indultos y la amnistía avanzamos en la convivencia y la reconciliación. Aunque, ojo, también aquí hay un matiz, y no precisamente a su favor. Trump concedió los indultos gratis. Sánchez a cambio del poder. Fue una transacción corrupta a la que ahora pretenden añadir otro pago, premiar a los malversadores con el dinero de todos los españoles. Eso ni Trump ni nadie. 3. El señalamiento de periodistas y los ataques a la libertad de prensa. Inaceptable por parte de Trump, ciertamente. Tanto como llamar fachosfera, pseudomedios, máquina del fango, galaxia ultraderechista digital y jauría a quienes publican informaciones incómodas para la familia y el entorno de Sánchez, ¿no cree?
¿O quiere que le recuerde cómo llamó su colega Puente al periódico The Objective? Sí, contenedor de basura y algo más. Mejor dígalo usted en su réplica, yo no quiero envilecerme. Y, por cierto, 2 noticias de esta semana. La Casa Blanca redobla la presión contra la prensa, escogerá periodistas para las coberturas oficiales y priorizará redes afines a medios convencionales, lo mismo que hacen ustedes, los afines. Y 2, el PSOE promueve sancionar y limitar los movimientos de los periodistas en el Congreso. Eso después de asaltar Radio Televisión Española, donde usted colocó a su propia jefa de prensa. Y luego, si quiere, hablamos también de Telefónica. 4, la criminalización de la discrepancia, es decir, de la oposición. Otro feo vicio trampista, pensará usted, mientras lo practica con maestría. Derecho al honor, decía hoy aquí, de todos menos de sus rivales. Ya sabe, ese gutural ultra facha que quedará como su más brillante aportación a la historia del parlamentarismo español. ¿Y qué decir de la última cortesía frentista del señor Sánchez? Llamar al PP colaboracionista con los nazis. Él, que ha blanqueado un partido que justifica el exterminio de los españoles, con coches bombas y tiros en la nuca. Él, que a diferencia de los socialistas alemanes prefirió amnistiar a un golpista prófugo antes que dejar gobernar al PP. Trump ha culpado a Ucrania de la invasión de Putin. Sánchez y usted mismo culpaban y culpan al gobierno de España, del PP, del golpe de Estado 2017. Colaboracionistas ustedes, señor Bolaños, con el delito y además especialistas en la inversión de responsabilidades. Si ustedes pacifican Cataluña, como Trump pacifica a Ucrania, le quitan la razón a los agredidos y se la dan a los agresores y socavan el Estado de Derecho. 5, los ataques a la justicia. Aquí la simetría es ya total. Y no por la curiosa coincidencia en los nombres de los magistrados a quienes uno y otro buscan doblegar. Manuel Marchena aquí, Juan Manuel Marchán allá. Simetría en las acusaciones de lawfare y en el implacable señalamiento de los jueces. Dijo Trump, este ataque político ilegítimo no es más que una farsa amañada, el lawfare se tiene que acabar. Dijo Sánchez, yo he sido víctima del lawfare y el PP juega con cartas marcadas. Ayer, en la Comisión de Justicia, usted le exigió al portavoz de Junts una rectificación por llamar prevaricadores a los jueces. Y yo le pregunto, ¿por qué no se le exigió al señor Puente cuando dijo la instrucción del juez Peinado es burda, miserable y una nulidad de libro? ¿Por qué no se le exigió al ministro López cuando dijo el juez Peinado es claramente prevaricador, miente en sede judicial? Se lo diré, porque antes tendría que rectificar usted mismo. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial ha tenido que condenar públicamente los señalamientos y la atribución a los jueces de intereses ocultos, igual que the American Bar Association en Estados Unidos. Y el responsable de todo esto es usted. Usted se ha convertido en el jefe de la brigada de linchamiento de los jueces, también del Supremo, al que no le perdona que frene la amnistía y que investiga al fiscal general, es decir, que defienda la ley. Del juez Hurtado, dijo usted, no existe ninguna base probatoria, ninguna evidencia que acredite lo que dice. En serio, señor Bolaños. Le haré una pregunta que le va a resultar familiar. ¿Con quién está usted? ¿Con el presunto delincuente que destruye pruebas o con el Tribunal Supremo que lo investiga? Conteste con claridad y también díganos, ¿dónde está el móvil que García Ortiz se ha negado a entregar? Es patrimonio público, ¿no? Usted tiene que saberlo. ¿Y había mensajes suyos entre los que decidió borrar casualmente el mismo día que fue encausado? Es decir, ¿participó también usted en esa dinámica delictiva que describe el Supremo? En la del encubrimiento, desde luego. Y una más decisiva. Si García Ortiz es procesado y condenado, ¿dimitirá también usted? Se lo repito, ¿dimitirá también usted si es condenado y procesado y condenado el fiscal general? La verdad y la justicia prevalecerán, señor Bolaños, y con ellos la democracia. Empezaba esta intervención con una pregunta. ¿Qué les disgusta exactamente del presidente Trump? ¿No será su política de muros tampoco? Para muros el que levantó Sánchez en su investidura contra la mitad de España y el que ahora, por cierto, están dispuestos ustedes a levantar en Cataluña por exigencias de un Junts en competencia xenófoba con Alianza Catalana. Y no será tampoco por pruritos morales, ¿no? Me ha parecido que usted ha anunciado hoy una ley de integridad en la Administración. ¿En serio? La integridad de este Gobierno describe perfectamente que el hombre que presentó la moción de censura contra el presidente Rajoy le hacía pagar sus putas a los españoles. Por cierto, la mujer reconoció ayer ante el Tribunal Supremo
que no fue a trabajar ni un solo día, casi como el hermano del presidente, que ni siquiera sabía dónde estaba su despacho. De eso supongo que también nos va a hablar en su réplica. En realidad, señor Bolaños, lo que les pasa con Trump es evidente. Y es que Trump ya ha conseguido lo que Sánchez ansía, que es la amnistía de las urnas. Ahora bien, lo tienen ustedes imposible. Y con esto acabo, señor presidente. Hace unos días el presidente Trump escribió en la red social X: aquel que salva su patria no viola ninguna ley. Es lo mismo que pensó Puigdemont el 1 de octubre. Y es lo mismo que quiso decir Sánchez cuando, violentando la Constitución y sus compromisos electorales, anunció la compra-venta de la investidura a un golpista huida de la justicia. Dijo lo siguiente: defiendo la amnistía para hacer de la necesidad virtud, en nombre de España, en el interés de España y por la convivencia entre los españoles. El patriotismo, señor Bolaños, ha sido siempre la coartada predilecta del despotismo. El problema de Sánchez, y es un problema terminal, es que en su caso la coartada se derrumba por sí sola. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Álvarez de Toledo. Tiene la palabra el señor ministro para responder a los diversos grupos parlamentarios. Lo que hemos visto en el Congreso no es un debate, es un desguace en vivo y en directo. Cayetana Álvarez de Toledo no dejó ni los cimientos de la propaganda del PSOE, desmontando todas y cada una de sus contradicciones con una precisión quirúrgica. Empezó fuerte. Sánchez mintió a los valencianos en su momento más crítico. Prometió ayudas, pero solo si las pedían, como si estuviera haciendo un favor en lugar de cumplir con su obligación. Vergonzoso. Después, se metió de lleno en la gran obsesión del PSOE, Trump. Porque sí, el gobierno español se presenta como la gran resistencia progresista contra el trumpismo, pero cuando rascas un poco, ¿adivinen qué? Son una copia descarada. Trump mintió sobre su victoria en 2020. Sánchez miente sobre su victoria en 2023. Trump indultó a sediciosos. Sánchez hizo exactamente lo mismo con los golpistas catalanes. Trump atacó a la prensa llamándola fake news. Sánchez califica a los medios críticos como fachosfera y máquina del fango. La similitud es tan brutal que hasta los nombres de los jueces a los que atacan coinciden: Juan Manuel Marchán en Estados Unidos, Manuel Marchena en España. ¿Casualidad? Para nada. Pero lo mejor llegó al final, cuando Álvarez de Toledo soltó la bomba que dejó a Bolaños completamente cao. Y ahora sí que hablamos de corrupción sin rodeos. Cayetana no tuvo piedad y recordó un episodio que el PSOE quiere que olvidemos a toda costa. Pedro Sánchez llegó al poder con una moción de censura contra Rajoy, basada en un caso de corrupción, mientras su propio partido estaba podrido hasta la médula. Porque sí, señores, aquí no estamos hablando de teorías, estamos hablando de hechos. ¿Recuerdan a José Antonio Viera, ex consejero del PSOE en Andalucía, condenado por los ERE? ¿Recuerdan cómo los socialistas usaron el dinero de los parados para prostíbulos y drogas? Más de 700 millones de euros robados. Dinero público gastado en juergas y prostitutas. El mayor escándalo de corrupción de la historia de España. Y ahora nos vienen con lecciones de ética. Nos dicen que ellos son la resistencia contra la ultraderecha, que ellos son los defensores de la democracia. Pues bien, aquí la gran pregunta que quedó flotando en el Congreso. ¿Y las putas? ¿Quién las pagaba? Porque, si lo piensan bien, todo el sanchismo es una gran orgía de corrupción. Un festín en el que ellos disfrutan del poder mientras a ti te fríen a impuestos, te recortan derechos y te toman por idiota. Así que ya basta. Si estás harto de esta farsa, si te indignas con cada mentira de este gobierno, dale like y suscríbete a La Cruda Actualidad. Porque aquí vamos a seguir diciendo lo que otros no se atreven. Y recuerda, la verdad siempre prevalece. Nos vemos en el próximo vídeo.